Antón Herrero. Oh, pues Antón, perdona. Y los distintos componentes de la mesa, la doctora Rodrigo, Teresa Plumet, sí. Bueno. Antón, te dejo ya. Venga, y me despido porque tengo que acompañar a Sonia. Pues nada, que muchas gracias. Gracias a vosotros, bueno, he visto participación ha habido. Sí, gracias por el acuerdo que para mí es, en primer lugar, una satisfacción estar esta tarde aquí. Es cierto que ahora venir a la Boza desde Madrid es una cosa complicísima, sale uno a la hora de comer, lo come. No pasa nada, y ¿cuál es el punto? El AVE nos ha ayudado a todos a comunicarnos de una forma absolutamente prodigiosa. Yo quiero comenzar dándoos primero las gracias a todos los que estáis aquí por haber acudido, como muy bien decía alguno de los antecesores que hablaba, en una tarde tan maravillosamente primaveral, con un tiempo tan agradable, después de tanto tiempo de incomodidades y con una climatología adversa como hemos vivido. Es una satisfacción no solo que estéis aquí, sino la oportunidad de que una vez más la iniciativa que hace 6 años la Plataforma Sin Dolor ponía en marcha con la colaboración de Grunenthal, a la que aprovecho siempre para darle las gracias, porque fue una iniciativa que hace 6 años era un proyecto ilusionante y que creyó en él, apostó y lo apoyó. Hoy, 6 años después, en las situaciones en las que estamos, donde la crisis a todos, y no es una palabra nueva la de crisis, pues nos envuelve, que que continúe con este apoyo, pues es realmente de agradecer. Asimismo, el hablar en esta primera jornada autonómica Dolor y Sociedad, cuando a lo largo de estos años hemos hecho jornadas, pues yo creo que por casi toda la geografía española, es una enorme satisfacción que hoy la podamos hacer aquí. Y además, haber contado con el apoyo del IACS, con el que firmábamos hace una serie de años un acuerdo que se ve que ha prosperado, y no solo ha prosperado, sino ha dado resultados en cursos de formación, y con la propia Sociedad Aragonesa del Dolor, cuya presidenta me acompaña. Yo creo que lo más importante no es lo que yo voy a decir, y realmente, puesto que he pedido a los ponentes su comprensión en cuanto a la modulación de tiempos,
pues yo he aprovechado los 5 que nos ha dado el haber acabado un poquito antes. Y así vamos a dar comienzo a la hora que estaba prevista, que era las 5:30, a la intervención de los 4 ponentes que me acompañan. Siempre que se habla de dolor, pensamos todos que todos los sectores tienen mucho que decir. Hoy creo que hay 4 sectores de lujo que nos están representados por 4 personas, en los que desde la enfermería, que es un factor o es un papel clave, hasta los más especializados, las unidades de dolor, nos acompañan, pasando lógicamente por uno de esos puntos claves, que es en el dolor, el tema de los tratamientos en los cuidados paliativos y, por supuesto, probablemente donde el dolor se ve con más frecuencia, que es en la atención primaria. La primera persona que va a intervenir es precisamente la doctora María Dolores Rodrigo, que es la responsable de la unidad del dolor. ¿Eres la responsable? Sí, correcto. De la unidad del dolor del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, a la que seguro que muchos de vosotros conocéis. Yo la conocí ya hace muchos años. De las 4 personas que me acompañan, a la que conozco hace muchos años es a ella, precisamente. Cuando tú quieras, pues a tu disposición. Si queréis quedaros aquí, tenéis mesas. Vosotros no tapáis las pantallas, o sea, que lo que queráis. Yo creo que le damos más espacio a ella para que trabaje aquí metida con esta silla. Escuchas que ahora estamos aquí en la silla, igual estamos bien para abajo. Sí, debajo igual. Si quieres quedarte, sí que vaya. Y si quieres quedarte en la mesa, sí que vaya. Para quedarte en la mesa, sí. Sí, lo que tú quieras. Bueno, pues bien, buenas tardes. Desde luego, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí. Es un esfuerzo, supone un esfuerzo estar toda la tarde aquí reunidos, ¿no? También, desde luego, quiero dar las gracias a este instituto, al doctor Rosell, no lo veo aquí, pero le doy las gracias desde aquí. Y, por supuesto, quiero dar las gracias a Grunenthal, a la Fundación Grunenthal, y al apoyo que siempre, continuamente, está teniendo con el dolor. No es ahora, hace muchos años ya que Grunenthal está apoyándonos en el tema del dolor. Por eso nos conocemos hace tantos años. Antes que existiera la Fundación Grunenthal, Grunenthal nos apoyaba en dolor. Ha seguido haciéndolo y esto es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. Sigue ahí, sigue estando también en este momento tan difícil. Desde luego quiero darles las gracias y quiero manifestar y expresar este reconocimiento. Bien, yo en principio de lo que tengo que hablar es de las unidades del dolor, que en realidad es el tratamiento especializado, es donde reside, donde está el conocimiento del dolor, en los últimos avances, en todas las novedades, en todo lo que es, como digo, una especialización en dolor. Esto no hay que olvidarlo. Las unidades del dolor somos el tratamiento especializado del dolor. Pues bien, dentro de esta mesa dedicada a la atención al dolor crónico en Aragón, yo os voy a hablar de las unidades del dolor como un tratamiento especializado y revisaremos también un poco, porque es un tema preocupante en este momento, porque son pocos los recursos que tenemos en cuanto a unidades del dolor, los criterios de derivación de pacientes a estas unidades del dolor. Bien, para eso pues vamos a hacer nos vamos a ir apoyando para ver cuál es la situación actual del tratamiento del dolor en lo que respecta a las unidades del dolor. Vamos a apoyarnos en lo que es el concepto del dolor y la evolución histórica que ha tenido este concepto. Desde luego, ya se ha dicho antes, el dolor es tan viejo como la humanidad, probablemente más viejo que ella. Desde luego hay motivos para pensarnos, que nos deben hacer pensar que es inherente el dolor a todo ser viviente que esté dotado de conciencia. Desde luego el hombre ha sido víctima de este mal desde sus orígenes, por eso no nos extraña que desde los primeros tiempos pues la humanidad haya dedicado muchos esfuerzos, gran parte de sus esfuerzos, para intentar hallar los medios que pudieran combatirlo. Fue considerado inicialmente por los pueblos primitivos como algo que venía del cielo, un influjo divino. Posteriormente ya el pueblo egipcio y babilónico empezó a considerar que sí, venía del cielo, pero que era por algo, era un castigo, podía ser un castigo divino. Y por fin es la civilización griega la primera en plantear que se trata de un estado disfuncional. Aquí nace el concepto sintomático del dolor, concepto
que desde luego, concepto exclusivamente sintomático, señal de alarma, síntoma orientativo, señal de que hay algo que no está funcionando bien, concepto exclusivamente sintomático que nace con la civilización griega y que sin embargo se mantiene a lo largo de la historia de la humanidad. Es sorprendente. Es a principios del siglo pasado, en 1939, cuando empiezan ya las primeras ideas y las primeras referencias. Fue Lerich el primero en identificar el dolor crónico como un estado de enfermedad, no como un síntoma, sino como un estado de enfermedad, como una verdadera enfermedad. Apreciación, reconocimiento del dolor como verdadera enfermedad ante la apreciación de que el dolor no es algo simple, no es algo sencillo, no es algo que está limitado a la mera transmisión de impulsos nerviosos, sino que se trata de un problema complejo, un fenómeno multidimensional, compuesto de un amplio conjunto de factores sensoriales, emocionales, personales, ambientales y culturales, y que desde luego eso además tiene una repercusión en todo lo que rodea al paciente, a nivel personal, por supuesto, de infelicidad, sufrimiento, malestar, pero también hay una repercusión a nivel familiar, a nivel social. Decíamos, hablaba la doctora Zin de esa gran repercusión a nivel laboral, las bajas, la repercusión económica que el dolor tiene para toda la sociedad. El dolor, pues, no es algo solo, no es un problema simple, sino que es un problema complejo y que además afecta a toda la sociedad. Por eso, ante esta apreciación, es por lo que surgen las unidades del dolor. Hay que dar una respuesta a este problema complejo, y es por lo que aparecen a mitad del siglo pasado las unidades del dolor tal y como se entienden en este momento. Fue el profesor John Bonica el que creó la primera unidad del dolor multidisciplinar él es anestesiólogo, era anestesiólogo, ya falleció, ha fallecido recientemente, y él fue el que en los años 50 del siglo pasado, ante la dificultad que él se encontró para tratar pacientes, sobre todo pacientes con síndromes dolorosos complejos después de la Segunda Guerra Mundial, él es cuando se encontró con grandes dificultades para tratar síndromes dolorosos, postraumáticos, neuropáticos. Intentó hacer una recopilación de todo lo que había publicado en aquel momento, pero no le sirvió para mucho. Intentó hacer consultas con distintos especialistas. La medicina en aquel momento se realizaba cuando había algún problema, se solicitaba una consulta con diferentes especialistas. Bueno, pues no encontró pocas cosas escritas del dolor. Es cuando él decidió escribir el tratado sobre el dolor, que todavía en este momento actualizado es nuestro libro de referencia, y es cuando, pues además, ante esa dificultad, como digo, de tratar a esos pacientes, es cuando se plantea la necesidad de crear centros especializados dedicados exclusivamente al estudio, al diagnóstico, al tratamiento, a la prevención del paciente con dolor, formados por equipos multidisciplinarios, plantillas multidisciplinarias, médicos de diferentes disciplinas que trabajan de forma interdisciplinar. Con estos objetivos que vemos aquí: prevenir, disminuir, abolir el sufrimiento humano, mantener una buena relación entre médicos de diferentes disciplinas que estén interesados en el tema y centralizar la información y conocimientos sobre mecanismos del dolor, procedimientos diagnósticos y procedimientos terapéuticos. Todo esto con plantillas multidisciplinarias, muy importante, plantillas formadas por médicos de diferentes disciplinas trabajando de forma conjunta. Cualquier especialista o muchos especialistas pueden formar parte de estas plantillas. Tienen que tener interés por el tratamiento del dolor. Tienen también que adquirir, pues, un entrenamiento específico sobre los conocimientos del dolor, adquirir la capacitación diagnóstica, capacidad diagnóstica para los diferentes síndromes dolorosos, estar actualizado en el manejo de la farmacología analgésica y adquirir los conocimientos, el aprendizaje, la capacitación para realizar técnicas invasivas que se manejan en este momento para el tratamiento del dolor. Muy importante es la dedicación en exclusiva a este trabajo, la dedicación plena, de forma exclusiva. En este momento, desde luego, ya es tan amplio el tema del dolor, tantos las diferentes posibilidades terapéuticas que estamos manejando,
que se requiere y es indispensable, insisto en esto porque no se hace así, pero es algo que tenemos que ir diciendo porque tiene que ir calando y así tendrá que ser. Mientras tanto, las unidades del dolor lo tienen muy difícil en progresar, es la dedicación en exclusiva al tratamiento del dolor. Y desde luego, bueno, pues sí, desarrollar cualidades de trabajo interdisciplinar, trabajo en equipo, algo también muy importante. Desde luego, en este momento se sabe que esta opción, el tratamiento de una unidad del dolor multidisciplinar, es la opción óptima para el tratamiento del paciente con dolor crónico. Esto lo sabemos porque ya hay estudios, múltiples estudios de coste-efectividad en los que se valora la eficacia que se consigue con el tratamiento convencional a la eficacia conseguida por un tratamiento especializado de una unidad del dolor. Es la opción óptima, no hay ninguna duda. Es muy costoso, ya decíamos, el dolor, y es muy costoso también el tratamiento incorrecto del dolor. El valor estimado del gasto del tratamiento incorrecto del dolor en España es de 20.000 millones de euros anuales. Siento mucho que no esté el doctor Rosell porque quizá esto le interesase. También al resto de autoridades sanitarias que nos han abandonado, que me hubiera gustado que hubieran estado hoy aquí para escuchar esto y otras cosas. Bien, desde luego el tratamiento multidisciplinar del dolor se debe considerar como algo beneficioso no solo para el paciente, sino también para toda la sociedad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Opción óptima del tratamiento del dolor es el tratamiento especializado. Pues bien, siendo así, resulta curioso que esto es lo que hay. Hay una encuesta del dolor en Europa realizada en 45.000 pacientes en 2006. 5.000 pacientes tenían dolor crónico, dolor importante, 1 de cada 5 tenía una intensidad de dolor medida por EVA superior a 5 y con una duración del dolor superior a 6 meses. Y ante la pregunta de dónde se les trata, pues la mayoría se les trata en atención primaria. El médico de atención primaria es el que trata a la mayoría de estos pacientes. Solo el 2% es tratado por un especialista en dolor. Resulta curioso, ¿verdad?, porque es la opción óptima y resulta que solo llega al 2% de la población que tiene dolor. Hay que hacer algo, tenemos que hacer algo. Hay que llevar el tratamiento especializado del dolor a un mayor número de pacientes. ¿Cómo? Pues bueno, tenemos opciones. Una, desde luego, y la primera, es reforzar las unidades del dolor que hay en este momento, que lamentablemente decían, he oído que en este momento todos los hospitales tienen unidades del dolor. No, no es así para nada, No todos los hospitales tienen unidades del dolor, ni muchísimo menos. Y no todos, desde luego, aunque tengan unidad del dolor, tienen una unidad del dolor con personal trabajando en exclusiva a esa disciplina, lo cual es muy lamentable. O sea, la situación es bastante dura y bastante difícil. Hay que reforzar las unidades de dolor que tenemos. Hay que crear las que no tenemos y que deberíamos tener, y desde luego es muy importante, y por eso estamos hoy aquí, es la formación. ¿Y la formación a quién? Pues a todos los especialistas que ven dolor, pero sobre todo a los médicos de atención primaria, porque van a ser nuestros mejores aliados en el tratamiento correcto del paciente con dolor. Elaboración de guías y protocolos, marcando directrices para ámbito no especializado que maneja dolor y que trata el dolor. Esto es muy importante desde las unidades del dolor, y desde luego las unidades del dolor tienen la misión de ser consultores siempre en dolor severo, dolor muy intenso, incapacitante, orientación y valoración diagnóstica y terapéutica en algunos pacientes, y desde luego siempre cuando haya una falta de control del dolor con el tratamiento convencional. Así pues, las unidades del dolor dan solución a pacientes con dolor complejo, tanto agudo como crónico. Es muy importante, una unidad del dolor se encarga de todo, unidad de dolor agudo, unidad de dolor crónico. La unidad del dolor tiene que tratar pacientes de dolor agudo y de dolor crónico, de diferentes tipos, orígenes y etiologías. Normalmente problemas dolorosos que condicionan situaciones invalidantes, crónicas, con un deterioro muy importante, ya decía la doctora Gacín, en la calidad de vida de estos pacientes y del entorno de estos pacientes. Durante los últimos, sobre todo durante los últimos 20 años, desde luego, el trabajo que estamos realizando en las unidades del dolor pues ha hecho que se nos conozca. Tenemos el conocimiento y el reconocimiento, además, por parte de otros especialistas de nuestra actividad, de nuestra labor, lo cual, desde luego, pues
creado una demanda creciente de esta asistencia médica, lo cual se ha complicado porque los recursos, como decía, pues no han ido creciendo al mismo ritmo que esa demanda creciente. Entonces, pues estamos necesitados, es una necesidad urgente definir con criterios de selección muy rigurosos los pacientes que por su patología se pueden beneficiar y por lo tanto deben ser remitidos a una unidad del dolor. Ya este problema ya no es de hoy, no es ni siquiera de hace un año. Este problema ya lo vimos, ya lo tuvimos muy presente en el año 2008. La Sociedad Aragonesa del Dolor todos los años realiza su reunión científica y en el año 2008, que fue aquí en Zaragoza, como ya teníamos este gran problema, ya fue dedicado exclusivamente a este tema. Unidades del dolor, un tratamiento especializado, criterios de derivación de pacientes a las unidades del dolor. Este era una parte del programa de esa jornada. Definíamos qué eran las unidades del dolor, qué tipo de posibilidades manejamos en cuanto a tratamientos y luego unos criterios, intentábamos definir unos criterios según diferentes patologías de derivación de pacientes a la unidad del dolor. Desde atención primaria, en primer lugar, luego lo hicimos en la siguiente sesión, desde la atención especializada y también tuvimos un apartado especial para el paciente terminal, cuándo debe ser remitido a la unidad del dolor. Bueno, fue este programa, como os digo, en el que intentábamos ya pues tener unos criterios muy claros, muy concretos, transmitir a atención primaria, a otros especialistas, al área que trata el dolor del paciente terminal, cuáles eran los criterios que debían tener en cuenta para derivar un paciente a la unidad del dolor. Estos son un poco las resumidas, muy resumidas, algunas de las conclusiones que extrajimos de aquella jornada y así las denominamos criterios generales de derivación de pacientes a las unidades del dolor. Dolor severo, dolor muy intenso, incapacitante, que repercute en las actividades de la vida diaria, familiar, social y laboral. Bien ya diagnosticado, patología conocida, o bien cuando hay que completar un diagnóstico, también en ese caso. Cuando hay falta de control con el tratamiento convencional o cuando es necesario un tratamiento multidisciplinar. Bien, en aquella jornada también fuimos conscientes y también lo comentábamos en las conclusiones, los problemas, los grandes problemas que teníamos ya entonces, que seguimos teniendo ahora respecto al tratamiento del dolor. Escasez de unidades, ya lo he comentado. Unidades heterogéneas, no hay unidades del dolor que tengan médicos dedicados en exclusiva. Cada unidad es de una manera, unas tienen médicos que trabajan además en anestesiología, otras es muy heterogéneo el tipo de unidades que hay, las que están, las que hay abiertas. Hay una falta de autonomía de gestión, esto es un dato muy importante. Las unidades del dolor tienen que ser, desde luego, funcionalmente independientes de cualquier servicio, por lo menos funcionalmente, para que se puedan autogestionar, para que puedan decidir y, sobre todo, para que puedan tener personal dedicado en exclusiva al tratamiento del dolor. Y también uno de los problemas era esa falta de coordinación con atención primaria, que os decía es muy importante en el tratamiento del dolor. Por eso, como posibles soluciones, posibles alternativas, comentábamos también y dábamos ya en 2008 esta idea, crear una red, una idea para mejorar el tratamiento del dolor en la relación con atención primaria. Red de tratamiento del dolor en atención primaria. Planteábamos esta idea, definir en cada centro de salud una persona que fuese referente en dolor, con la que la unidad del dolor de referencia elaborará criterios de derivación de pacientes a la unidad. Esta persona de referencia puede mantener una comunicación directa telefónicamente con la unidad del dolor de referencia. Con esto se facilita muchísimo el trabajo, teniendo esa persona que puede, en un momento dado, en cualquier momento, comunicar con la unidad del dolor. Se crearía una vía rápida de admisión y tratamiento de algunos pacientes con síndromes dolorosos severos, en los que el tratamiento precoz es fundamental en la evolución hacia la resolución, sabiendo que, como también ha dicho la doctora Zin, un tratamiento que llega tarde es un paciente que lo hemos condenado a tener dolor toda la vida.
Esto es muy... empezamos a conocerlo con el dolor neuropático, cuando entendimos que había un cambio plástico, simplemente cambio plástico, cambio a nivel de estructuras nerviosas, que se creaba por el mantenimiento del círculo doloroso. Solamente la transmisión mantenida podía crear una serie de cambios plásticos que fuesen irreversibles y que cronificasen ese dolor para toda la vida. Muy importante, pues, poner un tratamiento de una forma precoz para evitar esa cronificación. Esta crearía una vía de comunicación entre, como decía, entre los centros de salud y las unidades del dolor, que desde luego permitiese pues derivar los casos más urgentes, como son dolores neuropáticos, neuralgia del trigémino, neuralgia de Arnold, que se pueden tratar, que solo o que sobre todo como mejor se tratan es con los medios disponibles en las unidades de dolor, para hacerlo esto de una forma mucho más rápida. Era muy importante, y también lo planteábamos así, que esas personas referentes en dolor tenían que periódicamente realizar una rotación, un periodo de rotación por las unidades del dolor. Eso es muy importante porque los cambios, las novedades en dolor son muy rápidos y, desde luego, mantenerse sin estar en contacto con lo último que hay, incluso ya un año creo que es un tiempo. Hasta ahora hemos tenido la gran suerte, ahora no sé lo que pasará, que cada año había fármacos nuevos, había productos nuevos, eso igual ahora sufre un parón por esta crisis en la que estamos metidos. Pero desde luego hasta ahora ha sido necesario el mantener una constante actualización en tratamientos tanto farmacológicos como de técnicas intervencionistas. Entonces creemos que es necesario ese periodo de formación, el tiempo que se considerásemos oportuno, en el que esos referentes en dolor pasarían un tiempo, tampoco hace falta que sea demasiado, por las unidades del dolor. También muy importante la relación de las unidades del dolor con la asistencia domiciliaria. Yo siempre lo digo y lo repito, y no sé dónde tengo aquí a mis ESAD preferidos, y es cierto, y nosotros teníamos una unidad del dolor en los años 80, cuando estábamos tratando pacientes oncológicos todos, porque no existía el ESAD, y nuestra unidad del dolor era un 60, un 70% o igual más, eran pacientes oncológicos. Y pacientes oncológicos que nos ocupaban muchísimo tiempo, porque muchos venían con bombas que llevaban subcutáneas, que llevaban en su casa, tenías que rellenar, eran una carga de trabajo tremenda. En este momento no podríamos hacer lo que estamos haciendo si tuviéramos que atender a esos pacientes. Gracias a Dios, desde luego yo os lo digo y lo repito, y no es mentira, o sea, es que me dicen que gracias, pero es así, que gracias al ESAD, desde luego, aquí en Zaragoza, en Teruel también, tenemos un lujo de tratamiento del dolor, y lo digo de verdad porque lo hacen muy bien, y es el tratamiento perfecto. El paciente se encuentra acompañado, se encuentra protegido, bien tratado además, porque ya digo que lo hacen muy bien, y para nosotros ha sido pues una bendición. O sea, que es que estamos encantados porque además mantenemos una buena relación de trabajo, no hay ningún problema. Para cualquier paciente que haya, es una llamada telefónica y automáticamente está el problema solucionado. O sea que realmente es una colaboración buena, la que tenemos, muy buena, y yo creo que no en todo el territorio nacional pienso que sea así. Creo que aquí tenemos una gran ventaja y tenemos un lujo de tratamiento de asistencia domiciliaria. Bueno, validar con el ESAD plan de actuación para el tratamiento del dolor en enfermos terminales, tanto en el hospital como en el domicilio. Bueno, pues ya la conclusión en este caso y en esta jornada, que es la de presentar este curso para el tratamiento del dolor, pues que consideramos que desde luego nuestra relación con atención primaria tiene que ser muy importante, tiene que ser básica para poder seguir dando una atención óptima al paciente con dolor. La formación, pues, de los médicos de atención primaria es lo que nos va a salvar, creo que es la que nos puede salvar de los problemas, de las necesidades en cuanto a personal y a unidades que en este momento tenemos. Bien, pues nada más, muchísimas gracias.